Bueno, entonces las células del tejido conjuntivo se pueden dividir en dos grupos. Unas células que se encuentran siempre ahí en el tejido conectivo, que se denominarían células fijas, como por ejemplo los fibroblastos, siempre están ahí, siempre. Y unas células móviles que tienen la facultad de entrar y salir del tejido conectivo, por ejemplo, células del sistema inmunológico, como por ejemplo los macrófagos. Entonces, son células que tienen la propiedad de entrar y salir del tejido conectivo. Entonces, las células fijas, entonces aquí las enumeramos. Estaban los fibroblastos, los miofibroblastos, que son células que tienen características de fibroblastos, pero también de células musculares. Se pueden diferenciar, son células que se adaptan y se pueden convertir o en células musculares o en fibroblastos. Tienen esas dos propiedades de acuerdo a las circunstancias. Adipocitos, que son las células del tejido graso. Los pericitos, que son células que se encuentran en los vasos sanguíneos, alrededor de los vasos sanguíneos. Y los mastocitos o células cebadas, que son células encargadas de procesos inflamatorios. Entonces tenemos los fibroblastos. Acuérdense que ya los habíamos visto en un segmento anterior como células de una forma alargada, como en forma de lágrima. Ellas son las células más abundantes. Ellas son las que se encargan de producir la matriz extracelular, se encargan de producir el colágeno, la elastina. Se derivan de células mesenquimatosas, es decir, del mesodermo. Actúan en el proceso de cicatrización, importantísimo. Cuando tenemos una herida, ellas son las que inmediatamente, una vez se produce la herida, se produce inmediatamente un coágulo para detener la hemorragia, para disminuir el daño, y luego de eso empieza un proceso de reparación donde empiezan a proliferar los fibroblastos y empiezan a producir colágeno. La cicatrización depende mucho de qué tanta, principalmente tanto de la cantidad, pero también de la calidad del colágeno que se produce. Entonces podemos tener una cicatrización variable, que puede ir desde una pequeña línea de cicatriz, incluso casi ser ausente en algunas personas, hasta tener cicatrices gigantescas que denominamos como las cicatrices grandes hipertróficas, o lo que denominamos los queloides. Y ellas, los fibroblastos, también se pueden diferenciar a otro tipo de células, como a células grasas o a células de los cartílagos o condrocitos. Aquí vemos ejemplos entonces. Mire, aquí vemos el ejemplo. Este es un fibroblasto. Tiene una forma de célula alargadita. Entonces son fibroblastos. ¿Sí? Y ellos se encargan de producir la matriz de colágeno. Aquí tenemos células grasas, adipocitos. Miren que parece como la gotica de grasa cuando echas el aceite y quedan las micelas en la superficie del agua. Así parecidos son los adipocitos. Y tenemos las células móviles, que son los macrófagos, otro tipo de células que se denominan células gigantes. Tenemos las células plasmáticas o plasmocitos, que producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Tenemos los leucocitos, que son en general todo el grupo de células, como los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos,
que son células que se activan cuando tenemos un proceso inflamatorio en alguna parte de nuestro cuerpo y ellas viajan, hagan de cuenta, para ellas sería un viaje de miles de kilómetros, pero que lo hacen en instantes, ¿sí? Como si hubiese una guerra, no sé, en Japón, y en cuestión de fracción de segundos, de segundos o de minutos o de horas, pero no mucho, o sea, realmente tiempos muy corticos, digamos en 10, 15 minutos ya estamos en el Japón ejerciendo nuestra acción. O sea, son células que se activan y inmediatamente viajan a sitios muy distantes de nuestro cuerpo. Eso serían las células móviles. Aquí tenemos un ejemplo de una célula, esta sería una célula, un mastocito, ¿sí? Que está lleno de gránulos. Entonces, miran esto sería el núcleo y estos otros gránulos aquí, color morado, por decirlo. Son gránulos que contienen una sustancia que se llama histamina, que participa en las reacciones alérgicas, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Aquí tenemos otro tipo de células, ¿sí?, una célula plasmática. Estas son células plasmáticas que se encargan de producir anticuerpos, ¿sí?, inmunoglobulinas. Aquí tenemos ya otro tipo de células que están indicadas aquí en la flecha, aquí, ¿sí?, que serían macrófagos. Los macrófagos se encargan de ir tragando, ellos van tragando o van capturando por fagocitosis células muertas u otras células vivas o ya productos de descomposición o de degradación. Tenemos células gigantes que se producen principalmente cuando tenemos reacciones a cuerpo extraño. Por ejemplo, si en una cirugía se nos quedó, por ejemplo, alguna cosa dentro del cuerpo, un cuerpo extraño, o cuando nos cogen puntos por alguna cirugía y el cuerpo hizo reacción a ese material de sutura, entonces van a proliferar un tipo de estas células que se llaman células gigantes, que son células que van a captar esos cuerpos extraños y llegan allá para tratar de encapsularlos y de hacer una reacción inflamatoria contra él. Y por último vamos a ver unas enfermedades, son muchísimas las enfermedades del tejido conjuntivo. Hay unas enfermedades genéticas, que son las que les voy a mencionar, pero también hay unas enfermedades de nuestro sistema inmunológico que en reumatología se conocen como enfermedades del tejido conjuntivo o del colágeno, como son el lupus, la artritis reumatoidea, que son básicamente enfermedades que se producen porque nuestro cuerpo reconoce a cierta parte o sea, el cuerpo reconoce ciertas zonas o ciertas células de nosotros mismos, las reconoce como ajenas, como extrañas. Entonces hacemos un tipo de enfermedades que se denominan autoinmunes. Por ejemplo, en el caso de la artritis, nuestro cuerpo produce sustancias contra él mismo, o sea, es como si nos atacáramos nosotros mismos. Entonces, él reconoce que algo de nuestro cuerpo no le gustó y entonces produce un anticuerpo contra nosotros mismos, en este caso en la artritis, produce unos anticuerpos contra las articulaciones y ataca las articulaciones, ¿sí? Y es como un error de señalización, por decirlo así, y que pues está
codificado también en buena medida por factores genéticos y ambientales. Las enfermedades que traigo aquí pues no son ese tipo de enfermedades como el lupus, como la artritis, son otro tipo de enfermedades que son más raras todavía. La artritis es algo común, el lupus no es una enfermedad muy frecuente, pero sí la vemos, no es de alta incidencia, pero sí vemos a diario pacientes con lupus, vemos a diario pacientes con artritis, pero ver por ejemplo estas enfermedades como pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, que es un defecto congénito en el gen del colágeno, o el síndrome de Marfan, que es un defecto en el gen de la fibrilina que producen las fibras elásticas. Esas enfermedades son más raras. Quizás el Ehlers-Danlos es más raro, y el Marfan podemos encontrarlo un poquito tal vez no frecuente, sigue siendo una enfermedad rara, pero de pronto es más fácil ver algún paciente. De hecho, pues yo los he visto, pacientes con síndrome de Marfan, pero nunca he visto un paciente, o de pronto sí lo he visto, pero no lo he tratado clínicamente un paciente de Ehlers-Danlos. Entonces el Ehlers-Danlos es un defecto en el colágeno, en el colágeno tipo 1, tipo 2 o tipo 4, que se caracteriza por hiperlaxitud articular. Entonces son pacientes que tienen una hiperlaxitud, entonces por ejemplo pueden coger pueden coger el pie y con el pie lo pueden llevar hacia atrás, pasarlo por frente de la cabeza, llevarlo hacia atrás y rascarse la espalda, por ejemplo. O pueden contornearse tanto hasta hacer un círculo completo en su cuerpo, uniendo hacia atrás la punta de los dedos de la mano con la punta de los dedos de los pies. Entonces pueden ser contorsionistas, podrían trabajar y hacer el show y espectáculo en los circos o en la calle. Es muy raro verlos, pero se pueden ver, no con mucha frecuencia, pero los hay. Entonces tienen una hiperlaxitud completa, ¿sí?, por una deficiencia en el colágeno. El síndrome de Marfan es una persona de este prototipo. Son altos, longilíneos, su cara es alargada, los brazos le podrían llegar hasta los pies, sus extremidades son largas también, y este defecto es por una deficiencia de elastina. Se pueden estar asociados a enfermedades cardíacas, porque el corazón también tiene en buena parte fibras de elastina. Está asociado con dilatación de la aorta, o pueden tener una enfermedad que se llama aneurisma, pueden tener problemas óseos, etc. Entonces son como ejemplos de enfermedades del colágeno. Y las otras que ya les mencioné, que hacen parte de la reumatología, de las enfermedades autoinmunes, entre las cuales pues hay una serie de enfermedades que sí son mucho más frecuentes y que son por un proceso autoinmune. Es decir, que nuestro cuerpo paradójicamente se ataca a sí mismo. El sistema de defensa hace como una especie de daño hacia nosotros mismos. Un caso particular es el lupus eritematoso, que hace parte de esas enfermedades del colágeno. Bueno, esto era pues el resumen de la presentación del tejido conectivo. Espero que sea provechoso para ustedes, y
y espero que el próximo miércoles entonces desarrollemos una clase dinámica como siempre lo hemos hecho, ya con los conocimientos previos. Eh, y deseo pues que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Nos va y muchas gracias.